Amados hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Feliz inicio de semana, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Una vez más, con ustedes, su hermano servidor Hamilton Urrutia. Estamos hoy aquí desde nuestra casa, en el patio de nuestra casa, compartiendo un mensaje de la palabra de Dios, como todas esas cápsulas que nosotros llevamos, porque la palabra de Dios hay que predicarla a tiempo y a destiempo. Hay algunos que dicen que la palabra de Dios ya no hay que predicarla porque ya el Señor predicó la palabra, pero la palabra de Dios hay que enseñarla. Y nosotros tenemos que enseñar lo que hemos recibido. Tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y la palabra de Dios es ese alimento espiritual que nos nutre a nosotros todos los días, que nos alienta, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y esta palabra nos permite salir a nosotros de muchas situaciones en las que hemos estado en una u otra situación, angustiados, pasando por altibajos. Entonces, cuando recibimos la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay alimento, en la palabra de Dios hay esperanza, en la palabra de Dios hay vida. Y por eso queremos todos los días compartir un mensaje de la palabra de Dios. Estamos haciendo trabajos en las calles, estamos haciendo trabajos en los municipios. Este fin de semana, el viernes de esta semana, 9 de septiembre, vamos a estar en el municipio de Florida con nuestra iglesia Sendas de Justicia y Libertad, en donde me congrego bajo la dirección de nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, y el pastor Denis Gómez, que preside la iglesia Sendas de Justicia y Libertad, junto con su esposa Sara Restrepo. Hoy queremos, hermanos, regalarles un mensaje que está en el libro de Lucas, en el capítulo 15, y nosotros hemos titulado este mensaje Vuelve en sí, levántate. ¿Y por qué decimos vuelve en sí, levántate? Porque nosotros allí en esta enseñanza podemos entender lo que el Señor le decía a sus discípulos cuando hablaba de la parábola del hijo pródigo. Y llama la atención esta enseñanza, lo que el hijo pródigo tomó para sí cuando decidió irse de la casa de su padre, y también lo que el hijo pródigo hizo cuando, después de estar en esa condición, necesitó volver en sí. Los sonidos que se están ambientando acá, mi hija, la bebé que siempre me acompaña, pero estamos aquí dispuestos para llevar el mensaje de Dios. Vamos a leer el libro de Lucas en el capítulo 15, versículos 17 al 23. También a las personas que nos ven por Facebook, los saludo especialmente a Lilibet, a Brian Gómez, los saludo con un caluroso abrazo de parte de Dios y este calor de hermano. Dios les bendiga a todos los que se conectan por Facebook para ver esta transmisión, y a los hermanos que nos ven a través del YouTube, también les damos gracias para que por favor nos sigan apoyando y compartan estos videos, que estos videos son de edificación para todos nosotros. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a leer el libro de Lucas en el capítulo 15. Vamos a leer del versículo 17 al 23. Importante este mensaje. Y desde allí lo que nosotros queremos introducir en esta enseñanza, leemos la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Mira lo importante de allí. Yo quiero que tú recibas esto allí. En casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas. Gloria sea al Señor. Padre, hemos leído tu palabra, Jesús. Padre, gracias por enseñarnos a través de ella. Te bendecimos y te honramos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
Hermanos, mira esta enseñanza. El contexto del libro de Lucas, en donde se hablan de 3 parábolas. Una de ellas es la parábola de la oveja perdida, en donde dice el mensaje a través de Jesús, hablándole a sus discípulos, es de aquel hombre que tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde. Y deja las 99 y va en búsqueda de aquella oveja perdida. Y la segunda parábola es de la moneda perdida. Aquella persona que pierde un dracma, una moneda, y esa moneda se le extravía en su casa y él comienza a molestar, a mover todo y mueve absolutamente todo y llama a todas las personas los inoportuna, pero hasta que no consigue su moneda no queda tranquilo. Y cuando la consigue, llama a todos y les dije, venid y regocijaos conmigo porque esta moneda mía estaba perdida y la encontré. Entonces, mira la significancia de esas dos parábolas. Aquel padre, aquella persona que va y busca lo que se le ha perdido. Pero la parábola del hijo pródigo tiene una connotación diferente. Porque aquí el padre no va a buscar. Aquí el hijo regresa. Y dice que el hijo pródigo, como título que tiene esta enseñanza del libro de Lucas en el capítulo 15, aquel hijo, cuando estaba aún en la casa de su padre, gozando de las bendiciones de su padre, gozando de todo cuanto su padre tenía para él, estando en la mejor parte con su padre, decidió decirle a su padre, Padre, dame la parte de los bienes, de la herencia que me corresponde. Y comenzando a disfrutar de esos bienes cuando su padre le dio la herencia, porque su padre no le negó absolutamente nada. Él se fue por el mundo y comenzó a vivir una vida desenfrenada, una vida de placeres, una vida del mundo, apartado de la casa de su padre, donde había dirección, donde había respeto, donde habían valores, donde habían principios. Y se apartó de la casa de su padre. Saludo a mi hermano, el profeta Wilmer Muñoz, que Dios le continúe bendiciendo. Entonces, mira que el hijo pródigo en ese momento decide irse de la casa. Él estaba en una bendición, en una condición en su casa de comodidad, pero decidió irse de su casa. Pero hoy queremos llevar esta enseñanza un poco más allá. Pródigo, según la descripción que hay en el libro de la Real Academia, significa persona que despilfarra lo que tiene. Ese es un hijo pródigo. Pero también hay hijos pródigos aún estando en la casa. Tú y yo muchas veces, hermanos, hemos sido hijos pródigos. Porque hijo pródigo también es el que le presta su boca al diablo. Hijo pródigo también es el que estando en la casa, por su arrogancia, desperdicia las bendiciones del Padre y tiene comunión con Satanás. Hijo pródigo es el que no es capaz de mantenerse en las bendiciones y aún estando en la casa, comienza a vivir en arrogancia, en odio contra su hermano, en mentira, en falta de perdón, en recuerdo del pasado, en estrés, en disensión, en celo ministerial. Esos también, despilfarrando las bendiciones que hay en la casa, se vuelven hijos pródigos. Gloria sea al Señor. Aquellos que por su altivez, por su orgullo, estando en la iglesia, dicen, no, es que yo soy el chacho, yo puedo, a mí es yo soy el superungido. Recuerda que el Señor dice en su palabra que al orgulloso, al altivo, Dios lo mira de lejos. Y mira, está en la casa y está visto por Dios muy lejos. Gloria sea al Señor. Entonces, ese es un hijo pródigo también. Porque aquella persona, aún estando en presencia de Dios, vive como si no estuviera allí. Dice, yo soy cristiano, pero no vive una relación de cristiano con Dios. Y esa persona, al igual que la enseñanza del hijo pródigo, también necesita humillarse. También necesita volver en sí.
¿Y por qué le pusimos a esta enseñanza? Vuelve en sí, levántate. Porque mira, el hijo pródigo, cuando estaba en la condición de miseria, cuando estaba viviendo en la amargura del mundo, porque se había ido y había malgastado todo cuanto tenía, dice la palabra que estando en esa condición de miseria deseó comer de la algarroba de los cerdos. Aquel hombre que vivía y comía de los manjares que habían en la mesa de su padre. Aquel hombre que recibía la bendición de su padre todos los días, en una casa donde había abundancia. Por la apatía, comenzó a apartarse de la casa de su padre y alejarse, y Satanás cada vez lo iba alejando más de la comunión con su padre, y terminó por allá, relegado, desechado. Y un patrón le dijo: mira, aquí no tengo nada, si tú quieres, mira, comienza a cuidar esos cerdos. Y él quería comer de la algarroba de esos cerdos. Muchas veces nosotros, hermanos, por la arrogancia, nos apartamos y nos perdemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y terminamos siendo utilizados por Satanás. Aquel hijo pródigo, en esa condición, dijo, volviendo en sí, en la palabra, volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos de nosotros nos estamos apartando de las bendiciones y comenzamos a vivir en envidias y vemos a otros obreros de Dios en la casa del Padre haciendo la obra y enfocados en esa unción que Dios tiene para ellos, y nosotros, por vivir en el odio, en la amargura, como hijos pródigos, desperdiciando las bendiciones, no estamos disfrutando de ellas? El Señor quiere que tú estés allí para recibir esas bendiciones. El Señor quiere que tú estés allí para que tú seas alimentado de lo mejor que hay en la mesa del Padre. Aquel hombre dijo: me levantaré. Aquel hombre no se quedó allí, sino que él vio la necesidad de levantarse del lugar del fracaso, donde el diablo, donde el enemigo lo tenía metido. Y hoy es necesario que tú decidas levantarte de ese lugar de fracaso. Hoy es necesario que tú decidas decirle a la amargura: ya no más. Porque cuando yo vivo en amargura, estoy teniendo raíz en mi corazón. Y eso no deja que yo tenga bendiciones. Que mi vida no sea fructificada. Que no tenga frutos abundantes como Dios quiere. Aquella persona dijo: voy a salir de esta condición, porque aquí me tienen cuidando cerdos y queriendo que yo coma de eso, y ni siquiera me dan de eso, gloria al Señor. Mira, yo queriendo comer aunque de las algarrobas de los cerdos, pero ni de eso me dan. Ese es Satanás. Porque Satanás te lleva a vivir una vida desenfrenada, a vivir una vida de placeres, y estando aún en la iglesia te lleva a vivir en odio, en amargura, en disensión. Y cuando ya estás tú en esa condición, aún estando dentro de la iglesia, imagínate qué es lo que comienza a operar en ti. En ti comienzan a operar demonios, y esos demonios causan en tu vida daños irreversibles. Pero aquella persona dijo: en este lugar yo no quiero estar. Yo me voy a mover de esta posición de fracaso y voy a pasar a este lugar donde yo sé que hay bendición. Porque él dijo: allá en la casa de mi padre, en comunión con mi papá, yo sé que allá hay abundancia de pan. ¿Cuántos de nosotros, tú y yo, hermano, sabemos que estando con papá, estando en comunión con papá, hay abundancia y bendición? Cuando tú estás con papá, en vez de haber rabia, hay alegría. Cuando tú estás con papá, en vez de haber guerras, hay paz. Cuando tú estás con papá, en vez de haber odio, hay amor. Cuando tú estás con papá, Él te da todo, porque Dios es amor. Gloria sea al Señor, Padre de la gloria.
Y entonces el hijo dejó su soberbia, porque le dijo al papá: papá, dame lo que me pertenece porque yo me voy. Pero cuando ya se vio en esa condición, reconoció y dijo: yo tengo mi papá, y con mi papá yo tengo bendición. Volveré a la casa de mi padre. Y le dije en ese momento, cuando regresé: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, que hemos desperdiciado las bendiciones de Dios, necesitamos reconocer y decirle: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, he dejado tu mandamiento de amor, me he desviado y he entendido que la vida de Satanás, en donde me lleva a odiar a mi hermano, que no me puedo sentar con él al lado porque no quiero darle la mano cuando me dicen que salude a mi hermano que está al lado mío, cuando llego a la iglesia con falta de perdón y doblo rodillas y te pido cosas, pero no las consigo porque estoy dejando atrás en mi casa el odio contra mi madre, el odio contra mi hermano, el odio contra mi esposa, la falta de perdón. Cuando nosotros vivimos en esa condición, tenemos que reconocer y decirle a nuestro papá: Padre, he pecado porque me he apartado de la bendición tuya, me he apartado de tu mandamiento de que nos amemos los unos a los otros, me he apartado de tu palabra, de que tú nos enseñas que debemos amar a nuestros prójimos como a ti, como a nosotros mismos. El hijo dejó su soberbia y su orgullo y regresó donde su papá. El hijo dejó el mundo desenfrenado que tenía viviendo fuera de su padre, fuera de la cobertura del padre, porque allá lo llevó el enemigo a vivir apartado de la comunión. Y te estoy espiritualizando el mensaje para que entiendas. El Señor quiere que tú no vivas apartado de la bendición del Padre, que tú no vivas con falta de perdón, porque el Señor te ha dicho que si tú no perdonas, Él no te perdona. El Señor quiere que tú estés en comunión con Él. Yo quiero que tú lo digas allí conmigo. En esa palabra de reconocimiento que hizo el hijo pródigo, tú también comiences a reconocer algo allí. El hijo pródigo comenzó a reconocer que en la casa del padre había abundancia. Primer reconocimiento. El hijo pródigo reconoció que en la casa del padre no se aguantaba hambre. El hijo pródigo reconoció que en la casa del padre no había falta de dinero. El hijo pródigo reconoció que en la casa del padre no se come de la basura. Mira lo que él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y ese pan que ellos comían como jornaleros en la casa del Padre, no lo buscaban en la basura. Gloria sea al Señor, aleluya. Pero Satanás te lleva a vivir en amargura, te lleva a vivir en la miseria, te lleva a vivir apartado del Padre para que tú comas de la basura, para que tú busques la alimentación en la basura. El hijo pródigo se levantó, tomó una decisión y dejó atrás su condición y dijo: iré a la casa de mi padre. Y hoy el Señor quiere que tú decidas ir a la casa del Padre. Pero hermano, yo ya estoy en la casa del Padre. Pero aún estando en la casa, estás viviendo como si no estuvieras en la casa. Gloria sea al Señor. Yo creo que tú me entendiste eso. Estás en la casa, pero como si no estuvieras. Es como cuando están hablando con una persona y esa persona, usted le está hablando y la persona está allí, pero tiene la mente en otro lado. Mira, Pedro, ¿me estás escuchando? Ah, perdón. Es que estaba pensando en otra cosa. Estás, pero no estás. Entonces, cuando tú estás en la casa del Padre,
tienes que vivir conforme al deseo del Padre. Y el deseo del Padre es que tú vivas en amor, en comunión, en misericordia, compasión, en respeto por el prójimo. Y yo quiero decirte, como para terminar, tú tienes que salir de esa condición. Tú tienes que levantarte de allí. Tienes que hacer como hizo el hijo pródigo, que dijo: me levantaré. ¿Y sabes de dónde te tienes que levantar tú? ¿Y de dónde nos tenemos que levantar muchos? Del orgullo. Levantémonos de la mentira. Levantémonos del odio contra el hermano. Levantémonos del miedo. Levantémonos de la inmundicia. ¿Cuántas personas vamos a la iglesia y estamos diciendo: no, yo estoy bien, yo estoy bien? Y muchas veces, aún estando en el altar, decimos que estamos bien y queremos estar en el altar y que Dios nos use, pero estamos con una mancha que no nos deja brillar como deberíamos. Porque cuando tú decides dejar esas cosas, como hizo el hijo pródigo, mira la respuesta de aquel padre que había visto durante mucho tiempo partir a su hijo en arrogancia, en orgullo. Mira lo que pasó con ese padre. Dice la palabra que el padre, movido a misericordia, gloria sea al Señor, el padre, movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabes cuál es lo que Dios te ha entregado? La misericordia de Dios es que Él murió por ti y por mí. Y Él murió así, con los brazos abiertos, porque Él está esperando que tú y yo vayamos a Él. Y cuando vamos a Él, Él está dispuesto para abrazarnos, para decirnos: aquí estoy, ven a mis brazos, porque el que a mí viene, yo no le echo fuera. Aleluya, gloria sea al Señor. Entonces, cuando Él va, inmediatamente se produce un cambio muy significativo en él. Aquel hijo pródigo que estaba viviendo en rechazo, imagínate las ropas que él tenía estando en el mundo, gloria al Señor. Imagínate la condición de él, de mendigo, de sucio. En ese momento, el padre le dice a sus jornaleros, le da la posición que él tiene como hijo. Y el Señor quiere que tú lo reconozcas como hijo, porque como hijo Él te da una posición y te da un reconocimiento. Le dice a los jornaleros: vístanlo, quítenle la ropa del mundo, pónganle un calzado nuevo. Y hoy el Señor quiere que tú te quites las ropas que te ha puesto Satanás. El Señor quiere que tú te quites la ropa de fracaso, que tú te quites la ropa de los vicios, que te quites la ropa del odio contra tu hermano, que te quites la ropa de la derrota y que decidas vestirte como hijo de Dios. Decide hoy, así como el hijo pródigo que fue transformado. Ayer estaba en una condición queriendo comer de la algarroba de los cerdos, andando en andrajoso, sucio, con los zapatos rotos, deshidratado, pálido. Y cuando decidió ir donde el Padre, inmediatamente fue transformado, gloria al Señor. Mira, transformado de tal manera, gloria al Señor por lo que me muestras, Padre eterno, te doy gracias. Mira, transformado de tal manera que inmediatamente tuvo un traje nuevo. Inmediatamente su dedo fue calzado, le fue puesto un anillo. Sus pies fueron calzados nuevamente. Ya no tenía esos zapatos rotos. E inmediatamente el Padre mandó que mataran el becerro gordo que había para poder hacer una fiesta, porque su hijo que estaba muerto había vuelto a la vida. Y cuando tú decides volver, dejar la arrogancia, el orgullo, la rabia, los vicios, los miedos, y comienzas a creer en Dios, en el cielo hay fiesta. Aleluya, gloria al Señor. Hay fiesta en el cielo.
Y Dios se regocija. Está con sus ángeles diciendo: este hijo mío ha reconocido que yo soy su padre. Se ha apartado de las ataduras de Satanás. Y Dios quiere, hermano, que hoy tomes la decisión de levantarte de la posición de fracaso. Que decidas apartarte de ese lugar. Porque tú quieres, dilo allí: yo quiero estar en la mejor parte. Yo quiero estar en las bendiciones de mi Padre. Yo no quiero perderme esas bodas del Cordero. Yo quiero estar con Él. Y el Padre mandó a matar el becerro gordo. ¿Y sabes cuál fue el sacrificio que el Padre hizo para que tú y yo estuviéramos en la mejor parte? El sacrificio fue que Dios se hizo hombre y como cordero fue llevado al matadero. Y su sangre que fue derramada fue suficiente para que tú y yo, hermano, fuéramos redimidos del pecado. Fue suficiente para permitirnos que tuviéramos entrada en el lugar santísimo, para poder hallar gracia y misericordia en el oportuno socorro. Fue suficiente, hermano, para que tú y yo pudiéramos entender que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y tú y yo, hermano, estamos llamados a anunciar todas las virtudes que hay, estando en la mejor parte, estando en la casa de nuestro Padre. Yo quiero estar en la casa de mi Padre. Yo no quiero caminar por el mundo como si no tuviera papá. Yo no quiero andar haciendo lo del mundo, despreciado por el mundo, sabiendo que tengo un papá que me está esperando para recibirme con los brazos abiertos. ¿Cuántos de ustedes, los que están en Facebook y los que están en YouTube, cuántos de ustedes quieren hoy decirme: voy a levantarme de esas ataduras de Satanás? Quiero reconocer que yo tengo un papá. Yo voy a volver en sí, porque cuando yo vuelvo en sí, el Señor dijo en su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Reconozcamos a Cristo Jesús, hermanos. Reconozcamos aquel sacrificio que Él hizo para darnos vida eterna. Él es nuestro papá. Y nuestro papá nos espera con los brazos abiertos. Vamos a orar para terminar este servicio con este mensaje corto, pero que espero que haya sido de provecho. Yo quiero saludar a la pastora Luz Navi, a todos los hermanos que están en Facebook, que nos están viendo en vivo. Este es un mensaje de amor, porque aquel hijo pródigo volvió a la casa de su padre y en su padre había amor para él. El Señor quiere que tú lo recibas. Saludos a Neris Jiménez, también bendiciones para ella. Bendiciones a todos. En el nombre de Cristo Jesús, que la paz de Dios los bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te honramos, glorificamos tu santo nombre, Padre amado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, estar en la mejor parte, Señor. De allí no queremos apartarnos. Honramos tu santo nombre, Señor. Perdónanos por todos los momentos en que hemos sido apáticos, Señor, en que no hemos creído en tu palabra y hemos caminado en las cosas del mundo, no queriendo estar contigo, Señor, que hemos sido como hijos pródigos, desperdiciando las bendiciones y los bienes que tú nos has dado, Señor. Padre, volvemos en sí y te pedimos, Señor, que nos rescate de las garras del asesino. Aceptamos tu sangre para limpiarnos, para purificarnos, y aceptamos la obra que tú hiciste por nosotros en la cruz.
Te damos la gloria y la honra, Señor, y te pedimos que no borres nuestro nombre del libro de la vida, Señor. Localízanos, Señor, en tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga.